buenas tardes. Vamos a empezar donde nos hemos quedado. Bienvenidos a esta clase de continuación de la creación de sistemas POS. Vamos a continuar, vamos a entrar aquí el inicio de nuestro sistema POS. Iniciamos todo lo que hemos visto. SAMS, la base de datos, etcétera, y el acceso correcto. Y bueno, en esta parte simplemente tenemos que ver este sistema, ¿no? Accedemos a nuestro sistema. Ahí está la página de inicio. Queremos ver una página de inicio que podamos utilizar. Vamos a admin LT, vamos al index. Y ahí tenemos en page una página de inicio. Pueden utilizar blank page, pueden utilizar igualmente, starter page, es la que yo prefiero. Esa página de inicio es starter page, es la que está. Vamos a copiarnos todo eso y veamos el código de esa página, el código de fuente, view page source. Y bueno, podemos crearnos esa vista y generar lo que es el código HTML con las consideraciones de CSS, ¿no? Copiamos y nos creamos en la vista. Ahí está, nos creamos una plantilla. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crearnos otro archivo que se va a llamar, esto lo borramos, new file y inicio.php, y esa va a ser ahí. Yo voy a pegar toda esta plantilla, o bueno, ese código que hemos indexado, nos ha llevado todos los procesos que hemos visto a plantilla. Y en plantilla ya teníamos nosotros el login, tenemos el head, esta estructura y el footer son estructuras similares. Entonces, ya observando eso en plantilla y en inicio, lo tendríamos que tener en algún lado, ¿no? De tal manera que lo utilicemos en todos los lugares, ¿no? En todos los sitios que vayamos a incluir, ¿no? Nosotros lo que podríamos hacer es utilizar que sea el inicio de esta página y utilizar su footer y su head, ¿no? Para que desde algún otro lugar, ¿no? Esos recursos que se requieren en el inicio, todo lo que son los CSS, los estilos, los JavaScript, y para evitar tener que linkear nuevamente en todos los recursos en cada una de nuestras páginas, nos utilizamos la típica división de PHP. Todo el inicio lo llevamos a una sola página y todo el footer a otra página. Y lo que hacemos es solamente la parte del medio, vamos a esa estructura que está ahí, todo que está aquí en el medio se cambia dinámicamente, ¿ya? Y así permanezca simplemente el mismo footer y el mismo header de nuestro sitio. Ahora nos vamos a plantilla
y vamos a agarrar todo lo que está en el body, todo lo que está dentro del body. Me lo copio, el head, ¿no? Y me creo un archivo que se va a llamar login.php. Y es ahí donde encajamos esto, ¿no? Ahí lo guardamos. Y si vamos otra vez a nuestras vistas, no se ve nada porque ya está en otro archivo. Lo ponemos ahí, plantilla, el código que estaba, el código HTML, ¿no? De la head. Y en plantilla hacemos lo siguiente, más o menos como hemos trabajado con template blades, si recuerdan. Que en esta parte aparezca login.php. Vamos a abrir PHP. Y vamos a poner un include. Login.php. Si volvemos a ejecutar, y ahí está, listo, correcto, funciona. Y todo con normalidad, ¿no? Igual va a funcionar el acceso tal cual como lo vemos. Estamos jalando a login a plantilla, ¿no? Todo sigue funcionando tal y cual. Pero bueno, lo que hacemos ahora es utilizar rutas amigables, ¿no? No vamos a poner login.php, sino solamente login. Para ello tenemos que crear en la raíz del proyecto un archivo de control de estas directivas. Es un archivo especial, oculto, por eso empieza con .htaccess. Este archivo me permite a mí redigir, tiene varias funcionalidades que vamos a ver. Una de estas es reescribir las rutas, ¿no? Y aquí le decimos cómo se van a usar las rutas, ¿no? Y cómo se van a leer. Así que lo que vamos a hacer es indicar que solamente lea la parte de PHP, ¿no? Por lo tanto, decimos options, all, indexes, index, para que cuando vaya a esta ruta haga lo siguiente: rewrite o reescribas, rewrite engine, y lo ponemos con la siguiente regla: write rel, ¿qué estamos indicando en estas reglas? Primero, lo que acabamos de decir, ¿no? Que utilice la virgulilla, no me sale. A ver, ahí está. Voy a indicar que las rutas que yo indiqué ahí, en esa parte, puedan soportar todas las letras de la A a la Z mayúscula, y que también puedan soportar todos los números del 0 al 9. Además, indicamos que ya no necesitamos, voy a incluir automáticamente el símbolo de
peso que parte desde el index.php y lo envíe por get, ¿no? Dentro de una variable llamada ruta. Que las rutas que voy a lanzar soporten todos esos caracteres y le envíe por get a la ruta de este archivo. Se le envía ahí toda esa ruta, ¿no? Para que y desde ahí vamos a lance todo lo que escribamos después de index.php post la variable de la ruta, ¿no? Soporte esa línea de caracteres y al index.php le envíe por get esa ruta dentro de una variable llamada ruta, ¿no? Entonces, como hiciéramos esto, index.php y aquí le escribiésemos igual a usuarios, barra, perdón, login, inicio, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese archivo inicio, ¿no? Lo que estamos intentando nosotros lograr. Para que no tenga que mostrar todo eso, simplemente le envía que lo que yo lance en la ruta, en la URL, tenga esto automáticamente por debajo, ¿no? Es una variable, ese signo de interrogación, es lanzar un valor. Es un comodín que se utiliza, ¿no? Y que lo va a encerrar en la variable ruta, que se va a pasar por get, ¿no? Ese código es el que vamos a poner en htaccess y nos va a permitir hacer eso, en este archivo especial de configuración, ¿no? Perdón, es signo de pesos y 1. Ya teniendo en cuenta, nos volvemos a plantilla y ponemos ahí una pregunta. Si cuando yo indique login, ¿no?, me muestre si existe primero la ruta if set una ruta en get enviada por get llamada ruta eso es lo que estamos viendo ahí, pidiendo eso, viendo si se ha mandado algo, esta variable, este valor, y si es que existe y se haga tal cosa. Entonces evaluamos y volvemos a preguntar si la ruta es lo que está en ese lugar. Es como si hiciéramos esto, recuerden, si existe esta variable y ahí es, por ejemplo, inicio, es igual a inicio, a la palabra inicio explícitamente. Entonces, vos vas a incluir un archivo llamado login. Perdón, no login, sino me vas a abrir la ruta misma, ¿no? Esa ruta. Porque login ya lo vemos al principio. Y ahí lo vamos a sumar el punto PHP. Inicio.php. Toda esa línea va a decir si existe esa variable ruta PHP, como está ahí en el index,
no se ve, ¿no? En ningún momento eso se ve, ¿no? Me vas a enviar esa variable que está inicio.php. Muy bien. Eso vamos a seguir aumentando, por eso es que no vamos a dejarlo ahí. En el caso de que no exista ruta y que tampoco sea inicio, entonces que lo mande un else y lo pone en la carpeta vista barra a login.php, el archivo .php. Bueno, es un poquito complejo de entender, pero hay que seguirlo haciendo para que lo sigamos haciendo. Evitamos y utilizamos esas rutas, ¿no? Por seguridad. No quiero que nadie vea y además lo estamos haciendo escalable, porque ya van a ver que vamos a seguir aumentando rutas y eso va a continuar trabajando. No existe ninguna variable y no hay nada, entonces ¿qué va a pasar por el else? Y pasamos nada o pasamos algo que no está dentro de lo que hemos puesto y la va a llevar a la variable ruta, pero como ahí no va a tener con qué compararlo, nos va a llevar al login, ¿no? Vamos al controlador y vamos a decirle, bueno, en vez de acceso correcto, y ya no vamos a decir eso, sino lo vamos a decirle que envíe la palabra inicio, una ruta a través de get, ¿no? Para esto vamos a poner un eco, pero primero, si el usuario login está en estado 1, podemos indicarle, ya bueno, eso ha pasado la autenticación y ponemos como JavaScript. Vamos a cerrar el script. Donde va a abrir una ventana, Windows.location. Igual, guión inicio. Inicio. Punto y coma, ¿no? Estamos. Lo que está haciendo es él me va a enviar una variable llamada inicio, ¿no? Y eso es lo que va a pasar ahora cuando accedamos al sistema. Envía eso, ¿no? Por debajo, obviamente, ¿no? Inicio. Gracias al archivo B tenemos la seguridad de que va a entrar directamente por esa palabra. Inicio. Y la va a colocar por la index.php, por la ruta. Y eso plantilla lo va a valorar. Y si existe la ruta y es ruta es inicio, llámame ese inicio, ¿no? Inicio puncha por debajo, sin necesidad de pintar nada. Esto es un manejo escalable de rutas, ¿no? Vamos a inicio y PHP los capturas de ahí arriba, sin necesidad de tener el escrito completo, ¿no? .php ni nada por el estilo, que eso es súper inseguro porque estamos dando prueba de nuestra estructura de archivos y carpetas, ¿no? Para no tener que mostrar la ruta, ¿no? Ahora es cuestión de probar, ¿no? A ver, nos va a ir al login, inicio. Ahí es donde debería entrar. Estamos ahí. Vamos a ver si está bien. Evaluemos. En este momento post. Y falta, a ver. Login.php.
Vamos a ver si está bien. Si no existe, vamos a login.php. A ver. Include. No olvidamos de poner eso, ¿no? Ahí está. Ahí así no se ve el formulario, ¿no? Actualizamos. No hay ninguna ruta que estemos consumiendo por URL. Entonces, el index nos dice que va al controlador. Recuerden que eso se hace desde el index, que llega a plantilla y analiza lo que pasa por get, ¿no? Lo que pasa para mostrar el index. Si no existe ninguna ruta por ahí, entonces váyase a login y lo muestra el login, ¿no? Que es este archivo donde nos muestra la vista de logueo. Ahora muy bien, si desde PHP estamos intentando llegar al inicio y vamos a dar OK con la autenticación, nos va a meter en el sistema, ¿no? La va a pintar en el tema de inicio. Este inicio de nuevo va a ser evaluado por plantilla y plantilla nos dice que si la ruta existe y se llama inicio, nos lleve hasta ese lugar. Le evalúa y le indica cuál es. Hasta aquí. Ahí está. Nos está diciendo que no encuentra en la línea 25. Ahí estamos, a ver. No está encontrando nuestra ruta. A ver qué ha pasado. Vemos el chancho. Ahí está. Está en la ruta, ¿no? Es hermana de plantilla, es hermana de inicio. Inicio.php. Está fallando ahí el include. Ahí el punto, ¿verdad? Está, no lo encuentra por la situación. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Recuerden que plantilla está abriendo inicio.php, ¿no? Ya no tenemos que indicarle todo esto porque, bueno, obviamente podía haberle puesto ahí vista, no habría ningún problema. Concatenado ahí, ¿no? Pero no. Ya ingresamos a inicio. Ahora ya están los CSS puestos. Es porque ahí están. El hit, ya están los CSS. Todos los recursos están ahí. El font awesome de los tipos de lo que vamos a hacer en inicio. Quitemos el head de ahí arriba y porque ya no necesitamos eso, ya lo tenemos en la plantilla y lo tenemos mucho. Y tenemos un elemento head, tenemos un elemento HTML, también podemos quitarlo en inicio. ¿Qué necesitamos de acá? Vamos a hacer lo siguiente, a ver, solamente necesitamos la parte del medio, lo que está ahí. ¿Y por qué la parte del medio? Porque todo lo que está ahí a la izquierda y todo lo que está ahí arriba va a ser repetido siempre, ¿no? Vamos a separarlo un poco. Desde toda la parte lateral. Inspeccionamos.
identificamos a dónde cuesta todo lo que dice aside. Identificamos donde dice aside. Ahí está desde ahí arriba. Perfecto. Todo eso lo separamos en un archivo que se llama vista aside.menu o menú aside menu.php. Vamos a agarrar todo ese código. Lo mismo vamos a hacer con todo lo que esté ya abajo en el footer, ¿no? De ahí para abajo como ven ya está separado la site. El footer para abajo lo copiamos y lo cortamos y nos creamos un nuevo archivo que se llame footer.php. Ahí está. Veamos. Nos vamos a inicio y lo único que queda es eso, ¿no? Si ustedes van a ir a actualizar, solamente queda esito, ¿no? Sin footer ni la barra lateral que es el aside. Lo que tenemos que hacer ahí en plantilla, cuando cargue, entonces cargue la site. También incluye esos dos, ¿no?, archivos que acabamos de crear. Include aside menu entre comillas aside menu.php. Y además, tal cual, y ahí tenemos cuando cargamos el inicio, lo tenemos ahí, pero también tenemos que cargar el footer después del medio, ¿no?, de lo que cargamos al medio. Include footer.php. Ya los cargamos a todos, ¿no? Ya lo tenemos. Bien. Muy bien. Cuando haciendo esto ya tenemos todo. Vámonos a editar el aside. En el aside menu, tiene todo esto, parte por parte. A ver, el aside tiene todas esas partes, la tecla lateral izquierda y la parte superior, el encabezado, home contact, etcétera, ¿no? Vamos a ir quitándolos y editándolos. Home contact. Y vemos los elementos, hacemos clic derecho e inspeccionamos. Y nos interesa quitarlos, lo vamos a sacar, ¿no? Navbar está compuesto de esos items, un sándwich. Ese que dice home y ese que dice contact, ¿no? Navbar item, el sándwich, los quitamos, ¿no? Entonces, ahí está. No enquistamos el encabezado padre porque seguramente vamos a necesitar. Vamos con todo eso que está en ese costado. Voy a acostar todo eso que están ahí, salvo ese que es para agrandar la pantalla de expansión, para que se vea en toda la pantalla, ¿no? Hacerse grande. Mi aplicación cubre la pantalla completa. Identificamos nuevamente dónde vienen esos. Rainite Bar, Java Search, ese de ahí, Snapback Search,
Ahí está. Message Drop Menu. Eso es de ahí. Ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Dónde está? Minimizamos simplemente el container player. Y esos son del Message Drop Menu, que empieza otro elemento de notificaciones, etcétera, etcétera. Esa capa. También minimizamos y todo el menú de mensaje de campanas. Full screen lo dejamos. Los otros anteriores los vamos cortando, ¿no? No lo borramos ese contenedor porque sabemos que nos sirve, ¿no? Ese de aquí que es para un menú, no hace mucho, ¿no? Permite cambiar de colores, etcétera, etcétera. Y los menús y lo probamos, ¿no? Es un elemento que lo borramos también. Va quedando de esta manera y luego estos dos botones que estamos aquí con lo que está Search de la parte izquierda, el título Admin LT, le ponemos Sistema POS y cuando veamos el logo le vamos a poner lo que estamos utilizando en Assets, Dist, y la carpeta IMG y la carpeta, bueno, logo POS. De esta manera vamos a ver. Veamos que nos actualiza. Ahí estamos, quitamos esa barrita y ahora sí, ¿no? Sistema POS. Vamos a quitarle eso, ¿no? Solo sistema. Ya está. Vamos a ver. Alexander Pierce, vamos a quitar. Esa es la imagen del usuario. Ponemos usuario, administrador. Por el momento. En la imagen, buscamos el logo de la imagen. User.jpg o userdefault.jpg, ¿no? Entonces en esta parte ponemos assest /dist /img user default.png. Ahora sí, ya estamos cambiando aquello. Solo borramos. De búsqueda no me interesa ese botón de búsqueda. Voy a editarlo donde está. Identificamos Slide Search. Ahí está. Slide Search, Sidebar Search Form. Quitamos toda esa parte, ¿no? Ahí está. Start Page. El menú de la lateral. Ahí está. Solo necesitamos ese no, ¿no? El que pone Start Page, página de inicio, ese lo quitamos, Simple Link, y dejamos uno, quitamos activo, eso lo quitamos porque no nos interesa tenerlo activo, sino el inactivo.
Ahí está. Y va quedando de esa manera, ¿no? ¿Qué más podríamos quitar? Ahora sí. Y en la parte de abajo editamos el footer. Veamos los copyrights. Quitamos, ¿no? Y eso podemos poner lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, algo además que tenemos que cambiar, bueno, obviamente ya es la parte del fondo. En el footer no se olviden cambiar también y mandar, siempre estar viendo que estén apuntando a los archivos JS a la carpeta Access, ¿no? De esta forma ya nuestras funciones JS van a funcionar. Eso les dejo para ustedes. En el footer, no se olviden direccionar o linkear los archivos JS, ¿no? Esa parte. Así. Y eso se logra gracias a eso, ¿no? Ahí está. Eso se pone gracias a esos archivos JS que están en el footer. Bueno. ¿Qué más? Continuemos con la edición. Estamos en el menú inicio. Plantilla está compuesto por aside. Eso recuerden, cuando estamos tenemos el footer y lo del medio es lo que cargamos ahí al inicio, ¿no? En este caso hemos cargado inicio. Tenemos parte del inicio. Tiene esas páginas y bueno, eso lo tenemos que borrar. Todo esto que está al medio, desde ese punto hasta ese otro punto, está envuelto en un content wrapper. Esa clase es más o menos una cobertura de contenedor. Todo eso es el inicio, ¿no? Ahí está el título, start page, con home, etcétera, etcétera. Lo dejamos más o menos por ahí. Y estos son algunos cards que están, lo podemos quitar, ¿no? Inspeccionamos para seleccionar, ver dónde están. Donde pone content. Y lo tenemos en this cloud content. Todo ese contenedor, ¿no? Lo podemos pasear, pero podemos poner simplemente desde el row en adelante, ¿no? Porque el container fluid me va a permitir tener esos 4 cards ya definidos, ¿no? Si vaciamos eso, ya tenemos todo, ¿no? Y podríamos cortar todo, pero en realidad nos va a quedar, si ingresamos más, estén estos contenedores padres para que esté bien formateado, ¿no? Porque si lo borramos, miren ustedes, queda muy a la izquierda ese flujo correcto, ¿no? Está se va muy al fondo, ¿no? Entonces, los dejemos, va a flotar a la izquierda, ¿no? Entonces, no dejemos que eso pase, lo dejemos ahí con content y container fluid, que son dos clases de div. De la misma forma, eso no está haciendo nada, lo podemos borrar. Hacia side, ¿no? Y chao. Ahí está. Eso no significaba nada, ¿no? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Mucho de esto es con práctica, borrando, volviendo a poner, ¿no? Entonces, eso es algo que queremos transmitirle también a ustedes, que el tema de la vista es más algo que podamos aprender, que podamos practicar, ¿no? Y experimentar es la forma más práctica de aprender y de entender estas vistas, estas interfaces, que en realidad no las hemos diseñado, creado nosotros para nada, pero bueno, un poco con la ayuda de los comentarios y todo eso representa el contenido de la página, ¿no? De la página inicio en este caso.
Y ese va a ser el formato que vamos a utilizar para el resto de los contenidos del medio que vamos a utilizar, ¿no? El resto se mantiene tal cual. Se mantiene como hemos dicho, tal cual, ¿no? Ahí en esa parte del medio vamos a cambiar, ya lo vamos a... Porque a site y footer van a siempre quedarse lo mismo, ¿no? Vamos a ir complementando a medida que trabajemos con... Bien, vamos. Entonces ya hicimos el acceso. Vamos a quitarle un poco ese background que está ahí. Ese active, navlink active, ese es el que le está dando la cualidad de activo, por eso está en ese color. Ahora sí, ya le hemos quitado el color y está mucho más concordante con el estilo, ¿no? El programa oscuro está. Todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden modificar, el tema de colores, etcétera, etcétera, y eso se lo dejo para su, para que ustedes lo mejoren, ¿no? Ahí está, ahí donde le damos open, le damos cerrado, para que no esté solamente cuando nosotros le hagamos, se esté abierto, ¿no? Ya no open, sino está ahí. Ahí está. No necesitamos sacarle esa clase para... Un primer menú que vamos a hacer el CRUD de usuarios. Para los que no saben qué es CRUD, pero la mayoría ya conoce, un CRUD es de usuario. Un CRUD de usuario vamos a hacer el ingreso de datos, el listado de los datos, la modificación y la eliminación de datos. Por eso necesitamos armar un CRUD. CRUD no es nada que el acrónimo o las siglas de Create, Render, Update y Delete. Son estas funcionalidades básicas que tienen que tener cualquier objeto, ¿no? Delete, el último, borrar, ¿no? CRUD. De ahí viene, eso por un poco repasando, lo que es la gestión de información dentro de los sistemas. Y desde la interfaz para la base de datos. Tener en cuenta esto, y que lo vamos a hacer para empezar con ese CRUD de usuario. Y lo mismo vamos a hacer para los demás elementos, ¿no? Este esquema que vamos a realizar va a servir para todos, para el resto, ¿no? Por lo tanto, en esta página inicio, en vez de poner el menú usuario, vamos a poner Starter Page Usuarios, y ahí vamos a poner Inactive Page Listado, o lista de usuarios. Lista de usuarios. Como ven, se ha quedado de esta manera, ¿no? Y ahí está. Lista de usuarios. Vamos a cambiar su icono para ponerle ahí File User. Ahí está. Y queda más o menos así, ¿no? Cuando yo le dé clic en lista de usuarios, tengo que mandarlo en shref. Enviamos una ruta amigable tenemos que enviar, ¿no? Entonces enviamos el nombre, ¿no? Nada de poner todo esos chorizos de lista, barra diagonal, etcétera, etcétera, ¿no? Como estamos trabajando con htaccess por rutas amigables, entonces vamos a darle ahí lista usuario que envíe vista de los usuarios, ¿no? Lista usuarios, ve usuarios. Entonces, me manda a ver usuarios. No se visualiza nada porque, bueno, no tenemos nada. Si la ruta existe, no pasa nada que me vaya a hacer otra nueva verificación. Pero no le he dicho qué pasa si es usuarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ponerle un OR, una función de
de la álgebra booleana para que evalúe la otra posibilidad que sea o, a ver, ustedes saben que son dos pipes para poner la función o, estamos un poco complicados con el menú, o la ruta es igual a b usuarios. Ahí estábamos borrando un poco del if que estaba por demás. O la ruta es igual a b usuario, vista usuario, que me vaya a la vista .php y que le pasamos por plantilla todo lo que tengamos, ¿no? Y la vista usuario. Entonces, ahí está. Actualizamos nuestra site, el footer, pero no tenemos nada en vista usuario porque no hemos creado. Vamos a crear y lo creamos en la carpeta vista usuario.php. Ahí estamos. A ver. Ahora sí. Ya no me da un error, pero ya lo tiene, ¿no? No hay nada en ese archivo, entonces vamos a ponerle lo que tenemos en inicio. Va a ser la misma para casi todos, ¿no? Las pantallas del medio. Entonces le ponemos en vista usuario, pegamos y ahí está. Vista usuario, en la misma que inicio. Vamos a cambiarle un poco el contenido, le ponemos listado, ya no decir start page o inicio, es content header, control fluid, lo quitamos, es row, ¿por qué no quitamos directamente el content header? Porque ya sabían ustedes que el espacio que queremos mantener para que no flote hacia la izquierda de nuestro contenido, ¿no? Y se quede muy pegado o muy arriba o muy al costado, pegado a la izquierda. Esa parte de ahí la vamos a ver y lo que escribamos en control fluid se va a ver bien, ¿no? Está. Y nos interesa que se quede ahí, ¿no? Y container fluid header y container fluid de content, ¿no? Con el reader porque el reader es el listado que primero tenemos que sacar, ¿no? Para poder leer la información de la base de datos necesitamos consultar dónde se va a mostrar esto, ¿no? Creamos esa vista donde vamos a poner la información. Para eso vamos a ir a admin lt y revisemos una tabla. Ahí tenemos en tables, simple tables, data tables. Vamos a utilizar las data tables. Podemos utilizar esas simple tables. Hay algunas opciones que tienen mucho, por ejemplo, esto que tienen en una buscador automático, que teníamos que programar obviamente. Si no, no lo usamos directamente desde las tablas de aquí. Un paginador para evitar programar la paginación también, ya tenemos todo, ¿no? Y utilizamos eso. Además tenemos otros que tienen como copiar, llevar a reportes PDF, Excel, directamente descargables, ¿no? Y ahí está. Inspeccionar y nos fijamos en recursos de página. Donde está esa tabla, control F, default, ahí está. Y cruzamos con ese título y decimos, bueno, empieza desde ahí, cargar header, y lo copiamos todo eso.
hasta donde está, hasta que termine el card, ¿no? Ahí está, ahí, en ese card, exactamente, ahí termina, donde dice que termina el card, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a envoltorio, lo ponemos ahí dentro de esa parte, todo esto es correctamente anidado, card, div, y está todo completo y anidado, ¿no? Porque si dejamos muchas veces su div suelto y más adelante en la programación vamos a tener algunos problemas, si no, ¿no? Muy importante, no acarrear, no va a pasar nada, pero sabemos que si queda sin cerrar, parece que está bien, pero luego tenemos los problemas, ¿no? Ahí está, ven ustedes, ahí está, se ve tranquilamente. Parece estar bien, ¿no? A la larga es donde se ven estos problemas. Cuando falta el div, es que tenemos ya, por un div no cierra la página o se ve que errores, ¿no? Con los plugins más que todo, que cuando falta algo en la estructura, como en el caso de este, un div, que no parece como afectar, puede tener problemas, ¿no? En los plugins más que todo, ¿no? Que están evaluando nuestro HTML. Entonces, tiene muchos indicadores admin LTI que nos permiten hacer esa comprobación. Hay que vigilar todo eso, ¿no? Para que no tengamos problemas más adelante, ¿no? Y nos ahorramos muchos tiempo después en errores que podamos arrastrar, ¿no? Todo parece estar ok. Y bueno, control wrapper. Estamos cerrando. Estamos iniciando esto, content, terminando. Pero todo está, se lo ve bien. Sí, content fluid. Y card está terminando el card, ¿ven? Estamos, ese punto siempre indica que termina. Todo está ok, guardamos. Tenemos lo mismo. Pero le da fallos, ¿no? No me está quedando los paginadores, ni el search, ni la exportación a archivos. Entonces vamos a ver que en esta parte, los plugins, ¿no? Estos data tables tienen su plugin, su página web ahí. Vamos a ver un plugin de query, para query, que utiliza otras cosas como algunos CSS más y otros JS. Ahí están. Es un plugin avanzado de jQuery, centrado en tablas, ¿no? Y bueno, avanzado tablas, insertablemente tablas dinámicas, ¿no? Tiene un manual, obviamente, que pueden revisarlo para cómo vincularlas, estilizarlas, utilizar todas sus herramientas, MT-Things, temas, editores, autofills, etcétera, etcétera, ¿no? Editores, inclusive pueden tener editores de código, ustedes quieren hacer su propio, etcétera, etcétera, ¿no? Ese plugin tenemos que incluir, ¿no? Ese estilo y un archivo JS de estilo, un plugin de jQuery, archivo JS que están ahí. Vamos a ver seguramente estos datos están, obviamente que deben estar en su footer y en su header. A ver que trabajemos con un plugin avanzado, un elemento que tenga estas funcionalidades aparte, fijémonos qué es lo que además tiene. ¿Qué más está cargando aquí, no? Extra. Y aquí, vean ustedes, dice Data Tables. Son todos estos archivos que los copiamos y los llevamos a nuestro Assign Menú. En realidad, nuestra plantilla, ¿no? Nuestra plantilla. Ahí estamos cargando todos esos archivos CSS, ¿no? Y lo pegamos. Ahí Checkers Bootstrap podemos borrarlo, no molesta ni tampoco está.
Theme Style, que necesitamos eso, sí o sí. Son los estilos Bootstrap, básicamente, ¿no? Que tenemos en Admin LT. Font Awesome son los iconos. Y Fonts Google Apps Fonts. Todos son cargados desde internet. Ya hemos cargado todos los estilos CSS, actualizamos. Y aún todavía, ¿no? No pasa nada, pero aparte de eso necesitamos que el plugin archivemos JS. Esos archivos JS vamos a ponerlos. Vamos a revisar en la parte final. Siempre tenemos ahí, miren ustedes, tantos scripts, data tables and plugins. Todos esos, ¿no? Copiamos y nos vamos a nuestro footer y vamos a hacernos un espacio en esta parte y los pegamos, ¿no? Son los plugins. Hay que rutearlos a todos a la carpeta Assets, como hemos hecho la anterior vez, con los otros, ¿no? Entonces lo mismo con la tecla control, pueden poner el cursor de esa forma, copian y pegan. Listo. Actualizamos. Y también lo hacemos en plantilla, también. Fíjense, eso nos habíamos olvidado, ahora sí. Lo bueno, directamente a carpetazos, porque nunca nos hemos salido de la ruta, ¿no? No nos estamos saliendo de index y estamos cargando estas vistas hermanas que son parte, ¿no? Assign menu, footer, inicio, que están en index, ¿no? Y estamos en la raíz. Bueno. Si bien no nos estamos saliendo de index, en realidad al cargar una vista, pues una ruta o una ruta X que tengamos, solo la estamos incluyendo, ¿no? No la estamos trayendo desde index, ¿no? Todo lo que queremos lo traemos desde index, ¿no? Y solo lo llamamos, ¿no? Por los nombres de los archivos, ¿no? Rutas amigables se llaman, ¿no? Bien. Que a la vez lo que estamos haciendo al llamar a plantilla es, por eso podemos llamar directamente archivos que están directamente en la carpeta hermana Access, ¿no? Sin salir y entrar, ¿no? Plantilla llama a archivos hermanos y index está llamando a las rutas hermanas como origen, ¿no? Hermanos. En ningún momento nos estamos contrariando, ¿no? Uno está convocando a los suyos y otro está convocando también a rutas hermanas suyas propias, ¿no? Dos directorios unidos en uno mismo, gracias a index. Y así podemos hacer uso de nuestros recursos, ¿no? Cuando requerimos en el archivo index, por ejemplo, plantilla controlador, usuario controlador, podemos usar todo lo que esté en el modelo o usuario modelo, ¿no? Podemos utilizarlo todo porque estamos en el mismo archivo y todos están en un mismo archivo. Y bueno, esta es la forma más escalable de hacer un sistema, de tal manera que no haya también problemas de seguridad, ¿no? Como decimos, convocando archivos los que están dentro de index, ¿no? Convocando rutas amigas, hermanas. Pero bueno, como ustedes ven, están en un directorio diferente, pero es una lógica que se utiliza y se va entendiendo poco a poco a medida que uno lo va utilizando. Ahorita, bueno, no se preocupen, manéjenlo, pero mientras vamos cargando archivos, más vamos a ir vinculando con esta manera de trabajar, ¿no? Vámonos ahí. Nuestro sistema todavía falta. Vamos a recargar porque cargamos JS, pero
Y ya vemos que todo está en estado 200. Parece no haber errores, pero todavía no aparecen nuestras funcionalidades. Veamos qué más había en la vista de recursos. Esa data table, veamos. Y tenemos aquí, tenemos un script específico, una data table, esta, que debe convocarse con un data table. Ahí en vista usuario. Es CarBody, example, por ejemplo, ese es un ID, example, que ¿dónde los tenemos? En esa parte, ahí estamos, ¿no? Data table, lo están convirtiendo en data table, ¿no? Este es el ID, el script que nos va a permitir trabajar. Lo llevamos al footer, lo copiamos para cargarlo en el data table. Y aquí al final, ¿no? Ahí está. Lo que necesitamos es data table 2, es example 2. Bueno, lo podemos quitar. Y ahora sí, y está en el sistema, está utilizando estos recursos de paginación, la búsqueda y la gestión de archivos para descargables, ¿no? Vamos a utilizar entonces Data Table para traer nuestros datos de la base de datos. Vamos a acomodar un poco. Lo que es tipo ID, lo borramos, porque son datos, ¿no? Lo borramos. Voy a crear un tipo ID. Este footer podemos dejarlo o quitarlo, eso depende de cada uno. Lo quitaré para no tener problemas. Y quedando de esa manera, ¿no? Ahí podemos cambiamos el título, podemos un listado de usuarios, algo por el estilo. Usuarios registrados, ¿no? Registrados. Y ahí, bueno, empezamos a poner los encabezados. En el t-head, los datos que yo quiero visualizar, ¿no? En mi tabla. En este caso puede ser usuario, login, el perfil, el dado, etcétera, etcétera. El último login y la fecha de registro, ¿no? Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 encabezados que tenemos que poner, menos el password, porque la password no. Ese va a ser el ID, login, perfil, y estado. Y luego login, último login. Y la fecha de registro. Y bueno, ya actualizamos, ya tenemos lo. Y para traer la información, vamos a acceder, como seguimos literalmente en index, vamos a entrar a usuario controlador, vamos a hacer una funcionalidad dentro del controlador en PHP. Ingresamos a usuario, una variable, ingresamos a la clase controlador usuario, y un método, usemos un método que se llama ctr
info usuarios. Esa clase y este método lo vamos a tener que crear porque no lo tenemos. Y nos vamos a usuario controlador y nos creamos el método ctr ingreso usuario, static public. No creamos nuestro método que diga function ctr info usuarios. Ahí está. Lo que va a tener este método es, bueno, obviamente, y simplemente es, el controlador le ordena aquí al modelo que entregue los datos. Una respuesta de la tabla usuario. Modelo usuario. Un método que se llama mdl info usuario. Está info usuarios. Vamos a respuesta. Vamos a retornarla. Quitamos el pesos. Vamos a retornar hacia nuestra vista. No lo tenemos tampoco en usuario modelo. Vamos a crear ese método. Igualmente, creamos una función pública, static public function. Function mdl info usuarios. Modelo vista info usuarios, ¿no? Y ahí está. Lo que vamos a hacer es una consulta tal como lo hicimos ahí, ¿no? Ahí podemos copiarnos todo esto y pegarlo, pero aquí ya no quitamos el where, ¿no? Sin la cláusula where. Ejecutamos, basta con esto. Aquí ponemos whole, todas las respuestas, ¿no? No solamente una. Fetch at whole. Cerramos y vaciamos. Podemos dejarlo o quitarlo también. Depende, si le sale error, quítenlo. Y se los revuelve a la plantilla, a la vista, ¿no? Ya tienen todo esto. Hacemos un bar dump y vamos a ver ya esa respuesta de usuario que nos está devolviendo. Ahí está. Nos mandan. Ahora los colocamos de forma correctamente en nuestra vista, ¿no? Vamos a eso, vamos a utilizar un for each, es una función de PHP que recorre un array cuando estamos trayendo una lista de registros de la base de datos, ¿no? Con el return que hemos mandado desde el modelo. Ahí está, es un as value, que es value en este caso. Los valores cada uno. Ese es el alias. Value. Ahí vamos a cerrar el admin de PHP para que pueda incrustar temporalmente HTML. Hacemos una pausa y ahí ingresamos HTML, ¿no? Creamos una fila y dentro de una celda, columna, y le ponemos nuevamente un PHP para hacer una impresión del value, ¿no? Donde está entrando todo esto. Como nos ha devuelto, más o menos que ya ustedes conocen, vean que es por campo, en forma de arreglo.
arreglo asociativo o de número, nombre del campo, ¿no? De la tabla, y con tu nombre numérico también, ¿no? Que es el nombre de el arreglo que le toca. Ahí está. Vamos a utilizar los índices o los nombres asociativos indistintos, pero yo prefiero los nombres asociativos para poder tener mayor referencia del modelo, ¿no? Entonces, ya que se llama value, entonces vamos a poner value, corchetes, cuadrados, no las llaves, sino los corchetes, y le ponemos ID usuario, queremos ver el ID usuario. El ID usuario. Y vamos actualizando, vamos a ver, y vamos viendo, ya está llegando los datos. Entonces vamos a ir poniendo todos los que vienen, ¿no? Copiamos esta partecita y lo hacemos para los siguientes 5. Login, perfil, estado. Login usuario. Queremos ver el estado, perfil. Perfil. Estado. Ahí está, estado. Llevamos aquí. Último acceso. Tiene que estar escrito tal cual sale en esta entrega, porque de esa forma está escrito en nuestra base de datos, ¿no? Y fecha de registro también, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos viendo. Ahí están todos los campos que nosotros queremos ver. Son datos que se han cargado de una manera en las primeras clases de esta parte, ¿no? Bueno, ya tenemos el listado de usuarios, ¿no? Y ahora vamos a crear sobre las otras funcionalidades. Ya estamos creando la funcionalidad de read. Bueno, vamos con lo demás, create, update y delete. Vamos a crearnos un campo más que le vamos a llamar, ahí al lado nomás, un botón que diga nuevo, un elemento botón de clase btn primary, y ese es un color, ¿no? Primario, para indicar que son de un color. Vamos los en UI elements, buttons, termino UI elements y vean ustedes cómo están los colores primary según los Condori, ¿no? Estos son colores que, añadiendo eso, le damos también el tamaño, SM small, btn xs, se va a tornar de esa manera, ¿no? Y aquí mismo el nombre de la clase que podemos utilizar, ¿no? Para que se pinte de ese color. Lo pinta de color azul. Luego damos un título que se llame nuevo. New. Y ahí está. Ahí está, que es lo que podemos ver. En esta parte de ahí abajo, ese espacio de esa columna, vamos a generar, cada vez que registre un usuario, que se muestre que hay unos campos que hagan un grupito de botones por cada usuario, que se muestre las acciones que podemos hacer, ¿no? En el cual añade otros 2 botones de edición y la eliminación.
y cualquier otra función que necesitemos implementar, ¿no? Así logramos que el sistema sea súper y que estén todos en una sola vista, ¿no? Tipo la programación de Progressive, ¿no? Progressive Page, SPA, o PWA, perdón, ¿no? BTN Group, Admin LT las tiene, no estamos inventando, esas tienen ahí. Y podemos haber llegado a ver estas clases viendo, experimentando. Ustedes tranquilamente pueden ver y revisar Admin LT y verse unos cuantos videos y saber que tiene muchas más funcionalidades, ¿no? Y pueden combinar muchos elementos, ¿no? En este caso, vamos a crear dos botoncitos, hemos dicho, para editar. El primer botón va a ser BTN Secondary. Y vamos a darle un icono que no sea letras, ¿no? Que sea un icono. Fa edit. Esa es una clase muy conocida para editar, ¿no? Ahí está. Va quedando de esa manera. Copiamos y añadimos el otro botón que se llama Fast Delete o Trash. Un icono de eliminar, ¿no? Le ponemos otro colorcito. Danger. Obviamente Danger en rojo, ¿no? Y ahí está el icono de Trash. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que creamos que se muestre esto para que podamos eliminar nuestros registros, ¿no? De la base de datos. Y luego lo que va a hacer es abrir el formulario de crear un nuevo registro. ¿Sí? Trabajemos entonces sobre los usuarios del registro. Vamos a añadir onClick, es el evento que nos va a permitir enviar o la ejecución de algo cuando hacemos algo con el DOM, con el teclado, ¿no? Cuando yo le dé un clic en este botón, lo que vamos a hacer es ejecutar algo. En este vamos a crear una función que se va a llamar modal, md modal, que es de nuevo usuario, ¿no? Usuario. Los modales son esos formularios que nosotros hemos dicho. Es una función de JS, ¿no? Y los archivos JS los vamos a ejecutar o lo vamos a cargar, mejor dicho, en la carpeta disk.js. Aquí hay una carpeta hermana de la carpeta disk. Vamos a crearnos una que se llame JS. Y ahí vamos a crearnos mejor un nuevo archivo que se llame usuario.js. Exclusivamente va a ser las funciones CRUD, este JS, ¿no? Va a estar al servicio de todo lo que tenga que ver con los usuarios. Esto para evitar mezclar código JS de distintos objetos, ¿no? Todos los objetos que trabajan en el sistema tengan sus propios archivos. Y bueno, sabemos que ocupan bastante espacio, ¿no? Y bueno, esperamos que todos tengan sus propios archivos y sus propios estilos. Y para que podamos seguir editándolos y jugando con los controladores, etcétera, etcétera. Lo mismo que usuario, lo mismo que producto. Y vamos directamente, ¿no? Podríamos mezclarlo todo en un archivo, pero no es aconsejable, porque el código se ensucia, ¿no? Ni práctico. Da paso a muchas confusiones, ¿no?
que se pueden confundir estas funciones. Además de que cuando ejecutamos estas funciones, los sistemas pues tienen que abrir un archivo específico, uno donde hay muchas funciones que tardaría en cargarse, ¿no? Entonces, mejor si abrimos un solo archivo, que es mucho más pequeño. No se olviden que vamos a manejar concurrencia. Aquí vamos a crear una función. Vamos a ver. Modal nuevo usuario. Modal nuevo usuario se va a llamar la función. Es un archivo JavaScript, no se olviden. Ya no tenemos stable static public function, sino es function directamente. Y lo que vamos a poner modal nuevo usuario, creamos un archivo JS y aquí todos los JS tienen que ir por regla, hay que cargarlos en el footer. Eso es sagrado, ¿no? Ahí tenemos que cargarlo. Entonces vamos a crear tenemos en la carpeta assets.js que se llama usuario.js. Todos los archivos tienen que ir ahí y asegurémonos que están cargando, ¿no? Podemos inspeccionar consola y vemos que todos tienen estado 200 y ese script está cargándose. No hay más sin trabajar ahorita, ¿no? Vamos a revisar usuario JS. Cuando le demos clic entonces en este botón, se va a ejecutar esta función. Y esta función lo que hace es abrir otro modal, bueno, un código modal, ¿no? de un formulario. Los modals están como ventanas emergentes que están aquí en la sección de modals. Si abrimos admin lt y nos vamos acá a ver dónde está. Extra, lock screen. Perdón, esta UI elements, modals and alerts. Ahí está, modal and alerts. Ahí está. Y bueno, buscamos. Vemos los primeros cards, ese envoltorio, ese card. Tiene todos los botones de modal, ¿no? Eso no es un plugin, es parte del HTML y CSS. Ahí tenemos modales grandes, pequeños, largos, de acuerdo a nuestro requerimiento, ¿no? A la cantidad de campos que vamos a tener que introducir. En este caso, vemos que el formulario de buenas a primero lo que analizamos es que vamos a poner el ID, bueno, porque eso no encontramos. Si necesitamos para el login, el password y quizás el password con su respectiva repetición. El perfil, sí, 4 campos. El estado, o podemos decir que estado, bueno, a ver, veamos cómo está, ¿no? Último login, eso no necesitamos. Eso por debajo va, ¿no? Como el sistema va registrando, ¿no? La fecha de registro no necesitamos porque la podemos hacer automáticamente. El sistema lo registre en la base de datos cuando estemos registrando los usuarios. Eso automáticamente lo podemos introducir. 4 o 5 campos nada más, ¿no? Que vamos a enviar desde un formulario. Para estos campos. Así que basta con un default modal. Vamos a inspeccionar, veamos el recurso. Default modal. Vamos a buscar. Ese sería el modal. Que aquí acaba el modal, ¿no?
que sería desde ahí listo, ¿no? Lo vamos a cargar exactamente esa estructura HTML y lo llevamos al footer y lo vamos a poner en el último. Antes de los data tables, de hecho. Y después, ojo, de los JS, ¿no? Es un código que se va a ejecutar, como hemos dicho, como una ventana emergente. Vamos a hacer algo parecido para darle la estructura y para hacerlo reutilizable, ¿no? Cuando se carga este modal, analizando, vemos un marco de una ventana emergente. Un marco, ¿no? Y lo que está así, estos botones, el título, son contenido de ese marco flotante, ¿no? El contenido de ese marco flotante es el que lo vamos a ver, es de model header y model body, exactamente hasta ahí. Esos tres elementos. Ahí. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Esos tres divs son los que están generando el contenido, mientras que el marco flotante es esos tres elementos. Esos tres los quitamos, los cortamos y los vamos a crear aquí como un nuevo archivo, en realidad es una nueva carpeta, para todo lo que va a ser de usuario, dentro de la carpeta vista. Usuario se llama la carpeta y ahí introducimos que se va a llamar F nuevo formulario, nuevo usuario. .php. Y ahí ponemos encajando esta estructura de modal, ¿no? Y el header, el body y el footer. Bien. ¿Y por qué hemos separado esa estructura? Porque queremos reutilizar este marco flotante, ¿no? Varias veces. No solamente para usuario, para productos, para clientes, etcétera, etcétera. Para todo lo que necesitamos, ¿no? Y no tengamos que crear una estructura de modal interno distinto cada vez, ¿no? Cambiamos y evitamos escribir más código, ¿no? Todo esto lo pueden ir haciendo ustedes de acuerdo a el requerimiento del sistema. Vamos a volver al usuario JS. Aquí lo que va a cargar es un modal que ya lo tenemos estructurado, cuyo HTML ya está listo. ¿Cómo llamamos un modal desde JS? No es nada complicado, simplemente lo ponemos con jQuery, ya está ejecutándose, ahí está el plugin ejecutándose, y le ponemos la librería. Por jQuery lo llamamos llámame a un elemento que esté con un ID llamado modal default. A ver, sección de modals, es un comentario que le vamos a poner para que podamos ver. Vamos a comentar un poco para ir organizando el código y distingamos las estructuras, ¿no? El ID que le tienes, modal default, es eso, el primer elemento, modal default. Podemos cambiar ese nombre, obviamente, para que lo entendamos mejor. Y como es el tipo modal, punto modal, jQuery trabaja con modal, y le vamos a dar la propiedad show, porque esta propiedad lo va a mostrar.
mostrar, ¿no? Usuario JS está aquí, cargando eso. Los módulos están aquí. Cuando yo ejecute una función de JS, va a buscar en esa estructura, ¿no? Porque utiliza el DOM de HTML y puede hacer uso de los recursos que están en la estructura de cualquier elemento que estemos indicándole a través de un ID, ¿no? Bien, vamos a revisar. Clic en nuevo. Ven ustedes, se carga un cuadro en marco, ¿no? Solamente se está cargando el marco. ¿Por qué no está llamando a nada, ¿no? Solo un marco. El contenido está en formulario nuevo usuario. Una vez que cargamos ese modal o ese formulario, ese marco, vamos a hacer que incruste dentro de ese modal todo este código, ¿no? Encaje todo esto que está en esa estructura HTML. Vamos a usar Ajax para eso. Ajax es una tecnología. Creamos una variable que se llama obj. Miren ustedes, no necesitamos poner pesos porque estamos en JavaScript. La vamos a poner vacío porque le estamos enviando una variable, ¿no? Ajax, esa es una función de Ajax para JS, de jQuery más propiamente. Ajax JavaScript, pueden ver ustedes. Es un acrónimo de JavaScript en XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web asíncronas. Y estas aplicaciones se ejecutan en el cliente. Y nos sirve para hacer consultas sin recargar la página. Eso es asincrónicamente. Para hacer peticiones en segundo plano, ¿no? Ahí está. PHP debe enviar y volver a solicita y el servidor envía la respuesta y se procesa sin recargar, ¿no? Sin recargar. Para evitar todo ese proceso de recarga, lo que se hace es utilizar esta tecnología. Para mostrar esa respuesta, no necesitamos cargar toda la página de nuevo, todo el DOM, sino solamente este request, este HTTP request, lo tenemos Ajax y lo hacemos asincrónicamente, ¿no? Esa es una tecnología muy, muy importante. Ya hemos probado con Laravel que funciona y se ejecuta del lado del cliente, ¿no? En el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona. Hay todo un manual, ustedes pueden leerlo. Este es como ya un requisito indispensable. Esta tecnología se usa en todos los lugares, claro que con distintas funciones, tanto en React como en Node.js o Next se utilizan bastante, ¿no? Ese objeto donde insertamos propiedades, ¿no? Después, por debajo, hay muchas propiedades que se pueden utilizar. Es una herramienta y una técnica muy útil. No es algo simple lo que estamos haciendo con esta declaración. Simplemente estamos cargando Ajax. El signo de pesos es una función típica de Ajax, de jQuery, perdón. Esa es la primera función de Ajax, es indicar el tipo post de la petición que estamos realizando. Y vamos a hacer el envío de información de tipo post. Y seguido decimos que vamos a decir a esta URL lo que vamos a enviar. O también se puede interpretar como que vamos a hacer una solicitud de información a esta ruta, dependiendo de lo que vamos a enviar o solicitar la información. Solicitar o enviar información, ¿no? Es igual, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero es indistinto.
que vamos a utilizar esta siguiente ruta, que está en vista. Carpeta usuario. Y nos vamos a F nuevo, al archivo F nuevo. Solicitamos a ese archivo nuevo usuario. .php. ¿Y qué vamos a enviarle? Porque lo que estamos haciendo es una solicitud y enviamos la información, ¿no? O para eso estamos accediendo a ese archivo. Vamos a acceder a ese archivo y vamos a mandarle estos datos a través de POST, data, object, vacío prácticamente, no tenemos nada. Pero hay que enviar algo, obviamente, eso lo vamos a tener, a ver, comprobar si ahí tenemos el acceso a esta ruta. Si es que está sin ningún problema ese acceso, entonces vamos a poner success. Ajax. Este success solo se ejecuta cuando todo vaya bien. La comunicación asincrónica está fluyendo. Y cuando el servidor está bien, no se ha caído, todo está conforme, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ruta esté correctamente escrita. Entonces se activa el success. Y el success que se hace ejecuta una función. Y la función es lo siguiente. Le hemos enviado una ruta que podemos recuperarla desde ahí. Y bueno, podemos hacerlo, podríamos recuperarlo, ¿no? En el formulario. Vamos a ver que sí se puede hacer. Vamos a ver que sí se puede hacer y vamos a ver qué hace esta función. Llamamos a un elemento, id, content default. Ese elemento, lo que vamos a hacer es dibujar una estructura HTML. Lo que está en el F nuevo usuario, ¿no? Lo que está ahí, eso es lo que va a poner. Como se ejecuta function, vamos a darle un argumento que se llama data, que está capturando todo lo que está pasando en el formulario nuevo usuario, todo lo que vayamos a pasar desde ahí, ¿no? ¿Y qué vamos a pasar en el formulario? Que lo que estamos mostrando es, o creando, es el formulario con los campos de esa estructura HTML, ¿no? Y esa estructura HTML la vamos a dibujar dentro de un elemento con un ID llamado content default, donde lo tenemos aquí, en footer, y aquí en div id content default, y ahí lo vamos a poner content default, todo lo que estamos usando el usuario, pasando, ejecutamos ahí y ya está. Ahí está, ya ve, el modal ya se ha puesto tal cual, se muestra ahí. Como quedó en esa de buenas a primeras, ¿no? Tal cual, sin que hubiésemos alterado nada. Pero ahora toca todo lo que está aquí. De nuevo en este momento, ¿no? Habiendo configurado. ¿Por qué nos tomamos esta molestia? Porque este contenido y este formulario vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo para productos, para todos los que nosotros necesitemos. O sea que esto va a servir para los demás. Registro nuevo de usuario, por ejemplo, podemos hacer para productos. Vamos a poner un background, primary key, periodo primary, y en este donde dice modal body le vamos a agregar unos
Vamos viendo que va quedando de esa manera y vamos a agregar unos campos para introducir un modal body. Vámonos a admin lt y buscamos UI element forms, general elements, que es lo básico, todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. Y vamos a utilizar el que más nos guste, puede ser S o S, S o S. Generalmente no necesitamos, es lo más básico, ¿no? Su envoltorio no me importa, solamente me interesa el label, el título y el intro, ¿no? Car body, eso es. Aquí nos creamos un div con clase form group y nos creamos un label para el título y un input donde podamos introducir esos datos. Clase form control, ¿no? El tipo, el ID, el placeholder, depende de todo. Ahí vamos a ponerlo. Class form control. Ahí está. Vamos a ver. De acuerdo a la necesidad, ¿no? Entramos un texto y vamos quedando así. Y eso podemos replicarlo para el login, para el usuario, para el password, perdón. Esa estructura lo que nos... Para la password doble, para el retape, para el perfil. O podemos hacer uno que sea solamente perfil de un usuario por default. Baja. El estado también. Podemos hacer que todo se entre con un estado 1 o 0, ya deshabilitado. Ya. No necesitamos un campo ni para ellos. Login, password y la verificación del password, ¿no? Con eso, con esos tres campos, password y repetir password. Password. Es todo. Vamos creando un poco más de controles. Vamos poniendo su names. Vamos a decir aquí, perdón, password, no usuario. Login. Si es password. Y quité mi password. Verificar. De verificar password. Password. Los ticos obviamente los vamos a hacer password. Y vamos a ver ahí nuevo cómo queda esta. Necesitamos haciendo una solicitud sincrónica, ¿no? Cuando carga y los recibo en JS recién. Cargamos en un nuevo archivo, está y retype password, ¿no? En vez de save change vamos a poner guardar. Vamos a poner ahí cancelar.
Ahora lo que debemos hacer es validar cómo deben de enviarse los datos y no deban tener ciertos caracteres especiales, estructuras de datos, la ñ, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así que puedan causar inyección en SQL, por ejemplo, ¿no? Y evitamos eso, ¿no? Para hacer esas validaciones, lo que podemos utilizar JS o algo ya trabajado. Validation, validadores de JS. Un plugin llamado jQuery Validation. Tiene su página, es un plugin para validaciones y su propio sitio web donde nos está mostrando que se está verificando ahí, desde ahí. Esto trabaja mediante el envío de datos según los criterios que estamos trabajando, ¿no? Ahí estamos con validadores en tiempo real a nivel de usuario, ¿no? No cuando enviamos y recién estamos queriendo volver los datos y volver a recargar, ¿no? Eso ya es del pasado, esto es más responsivo y reactivo. No es muy complejo este manual de esta función de jQuery Validation, pero es suficiente para poder entender mientras se carga. Vamos viendo, inspeccionamos el plugin, vamos a ver código, los recursos que están ahí, dice cuáles son los CSS que se están ejecutando, nos indican, ¿no?, cuáles son, sobre estilos, sobre, no hay ahí, vamos más abajo, están ahí, de jQuery Validation están, copiamos estos dos scripts y hay que convocarlos, ¿no?, con enlaces a JS. Los vamos a poner a nuestro footer y los vamos a utilizar y los cargamos. Después de la sesión de modals, ¿no? Después, porque los formularios van dentro de los footers, ¿no? Y lo que estamos trayendo ahí a lo que está en el sección de modals. Entonces eso, para que yo pueda tener una correcta instalación de la estructura HTML, pónganme al final. Debe estar cargado antes de que yo me cargue, ¿no? Y después vamos a cargar los scripts. En algunos casos, JS no necesita que se cargue antes. Funciona porque hace un repaso de todo el DOM. Pero en otras ocasiones sí. Eso no estoy seguro de que depende, pero bueno. No, para estar más seguro, ahí cambiemos la ruta a assest y jQuery Validation, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sí, ya podemos utilizar nuestras validaciones. Si leyésemos el manual o vemos un video sobre jQuery Validation, vamos a ver que no es más que unas cuantas reglas, propiedades que nos ayudan mucho a evitarnos hacer otro tipo, ¿no? Esto ya está bien trabajado y no necesitamos hacer otro tipo de consideraciones. Esto es lo bueno de las librerías, ¿no?, que ya se encarga de todo el resto, ¿no? Estas funciones son prediseñadas y bien utilizadas. Vamos a ver. Vamos a trabajar con jQuery Validation, ya lo tenemos cargado. Y para esto nos vamos a el formulario. Ese botón guardar lo guardamos por Submit y como todo esto es un formulario, un form, el botón Submit no va a funcionar, ¿no?
Ahí está. ¿Qué más me dice? Las validaciones. En ese código que hemos visto. Después, además, para que funcione, aparte de cargar los scripts, tenemos que cargar un script personalizado al final del formulario. Ahí mismo le damos un ejemplo, parece, ¿sí? Esta pantalla, ahí está la función validator, es un script, lo copiamos tal cual y lo vamos a poner. Es el script estándar, ¿no? Lo vamos a ver, es más que suficiente. Vamos a cuando estas reglas de validación se ejecutan correctamente, se va a ejecutar recién lo que está ahí, ¿no? El submit, que va a ejecutar una función, va a darnos un alert donde nos dice que se ha hecho bien, ¿no? O ejecutamos otra función, registro de usuario, y esa función va a permitir registrar el usuario. Cuando estas reglas del formulario se ejecuten, sean validadas, que vaya a un nuevo usuario, ¿no? Que es un usuario, ¿no? Formulario de registro de usuario. Formulario usuario. Entonces se va a ejecutar esto, ¿no? Set default con el submit handler submit y usuario. Cuando esas reglas de validación sean consideradas, ¿no? Y esté todo ejecutado correctamente, pasen. Y bueno, va a ejecutar esa función. Y esa función implica que se ejecuta otra función, usuario, es la que vamos a crear ahí, ¿no? En nuestro JS, usuario. Usuario.js, usuario, función usuario, y ahí vamos a utilizar esa función. ¿Sí? Es primero sí minúscula y otra mayúscula, así como está. Bueno, guardamos. Las reglas de validación son, si es... Bueno, esto para la siguiente clase. Ya se está haciendo muy largo el video. Y vamos a continuar trabajando sobre los registros que estamos viendo para hacerlo bien, como un formulario de validación. No se olviden ver todo el video completo y cualquier duda y consulta me indican.